La vendieron por 30 libras esterlinas en la noche más oscura del invierno. Su familia la entregó como serva para salvar a un bebé moribundo. Pero cuando el duque la vio siendo azotada, rasgó el contrato con sus propias manos y encerró a todos los responsables. Lo que nadie esperaba era que ese acto de justicia desataría una guerra contra los más poderosos de la provincia, y que entre las sombras de esa batalla nacería un amor imposible. Antes de continuar, dime desde dónde me ves. Y si este inicio te atrapó, dale like y sígueme para descubrir cómo una serva cambió las leyes de toda una nación. Ecos del alma. Todos los días, una historia que el alma no olvida. El grito del bebé atravesó las paredes de madera carcomida como un cuchillo oxidado. Leonor. Fuensanta Márquez apretó el paño húmedo contra la frente ardiente de su hermano pequeño, sintiendo cómo el calor del niño le quemaba las palmas. Tenía apenas 4 meses, y sus labios ya mostraban ese tono azulado que ella había aprendido a temer. La fiebre lo consumía desde hacía 3 días. 3 días en los que su madre había llorado en silencio y su padre había desaparecido en la taberna del pueblo. «No te vayas, Tomás, por favor. No te vayas», susurró Leonor, con 16 años y el peso del mundo sobre sus hombros delgadas. La puerta se abrió de golpe. Su padre entró tambaleándose, pero sus ojos estaban extrañamente lúcidos. Detrás de él venía un hombre que Leonor nunca había visto, vestido con levita negra, bastón de plata y una expresión que mezclaba piedad y cálculo. «Leonor», la voz de su padre temblaba, «este es el señor Aparicio Durán. Madrina Catalina lo envía». El nombre hizo que el estómago de Leonor se contrajera. Madrina Catalina, la mujer que controlaba el distrito textil de Valdemira con mano de hierro, la que prestaba dinero a los desesperados y cobraba en carne y servidumbre. «El médico», continuó su padre, sin poder mirarla a los ojos, «cuesta 20 libras esterlinas. Las medicinas, otras 10. Yo no tengo nada, hija. Nada que valga tanto como la vida de tu hermano». Leonor sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. Sabía lo que venía. Lo había sabido desde que vio entrar a ese hombre. El señor Durán se quitó el sombrero con una reverencia que parecía sincera. «Señorita Márquez, su padre ha solicitado un préstamo que está muy por encima de sus posibilidades de pago. Sin embargo, Madrina Catalina es una mujer de gran corazón». Su sonrisa no alcanzó sus ojos. «Está dispuesta a cubrir todos los gastos del tratamiento del niño. A cambio, usted servirá en su casa durante 5 años. Será tratada con decencia, alimentada, vestida. Un contrato legal y apropiado». 5 años. Leonor tenía 16. A los 21 sería libre. Si es que Madrina Catalina cumplía su palabra, si es que sobrevivía. Detrás de ella Tomás gimió. Un sonido débil, casi inaudible. El sonido de una vida que se apagaba. «¿Y si me niego?», preguntó Leonor, aunque ya conocía la respuesta. Su padre finalmente la miró. Tenía lágrimas en los ojos. «Entonces tu hermano morirá esta noche». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier cadena. Leonor miró a su madre, acurrucada en el rincón, incapaz de hablar. Miró a su padre, destruido por su propia impotencia. Miró al bebé, cuyo pecho subía y bajaba con dificultad, y supo que no había elección. Nunca la había habido. «¿Dónde firmo?», dijo Leonor, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. El carruaje que la llevó a la casa de Madrina Catalina olía a cuero viejo y a promesas rotas. Leonor iba sentada frente al señor Durán, con las manos apretadas sobre su regazo y el contrato firmado guardado en el bolsillo interior de la levita del hombre. No había podido despedirse de Tomás. El médico había llegado apenas ella firmó, con sus instrumentos relucientes y sus frascos de quinina importada. Su madre le había dado un abrazo rápido, temblando. Su padre no había podido mirarla. Ahora, mientras el carruaje traqueteaba por las calles empedradas de Valdemira, Leonor observaba la ciudad transformarse. Las casas miserables de su barrio daban paso a construcciones de ladrillo, luego a mansiones de piedra con verjas de hierro forjado. Estaban ascendiendo, literal y metafóricamente, hacia la zona donde vivían aquellos que se alimentaban del sudor de los demás.
Madrina Catalina es estricta pero justa, dijo el señor Durán, rompiendo el silencio. Si trabajas duro y no causas problemas, tus 5 años pasarán rápido. Leonor no respondió. Sabía reconocer una mentira cuando la escuchaba. El carruaje se detuvo frente a una casa de 3 pisos, con fachada gris y ventanas estrechas que parecían ojos entrecerrados. No era la mansión más grande de la calle, pero había algo en ella que inspiraba miedo. Quizás era la ausencia total de flores en el jardín. Quizás era el modo en que los otros transeúntes aceleraban el paso al pasar frente a ella. La puerta principal se abrió antes de que Leonor pudiera tocar. Una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño tan apretado que parecía dolerle, la examinó de arriba abajo. «Así que esta es la nueva». Su voz era áspera como papel de lija. «Soy Jacinta, el ama de llaves. Sígueme». El señor Durán hizo otra reverencia y se marchó sin más palabras. Leonor tragó saliva y cruzó el umbral. El interior de la casa era tan frío como su exterior. Paredes de madera oscura, alfombras gastadas, el olor penetrante de lejía y algo más, algo que Leonor no podía identificar, pero que le erizaba la piel. Miedo quizás, años de miedo impregnados en las paredes. Jacinta la guió por un pasillo estrecho, bajando unas escaleras de piedra que conducían al sótano. Allí, en una habitación sin ventanas, con 6 camastros alineados contra la pared, estaban las otras sirvientas. 4 mujeres levantaron la vista cuando Leonor entró. Todas jóvenes, todas con la misma expresión de resignación cansada. Una de ellas, no mayor de 14 años, tenía un moretón violáceo en la mejilla. «Esta es Leonor», anunció Jacinta. «Estará con nosotras los próximos 5 años. Esperamos que aprenda rápido. Madrina Catalina no tolera la incompetencia». «¿Y qué no tolera Madrina Catalina exactamente?», preguntó Leonor antes de poder contenerse. El silencio que siguió fue absoluto. Jacinta se giró lentamente, y sus ojos brillaron con algo que podía ser diversión o advertencia. «Pronto lo descubrirás, niña. Pronto lo descubrirás». Y entonces, desde algún lugar en el piso superior, llegó un grito, agudo, desesperado, seguido por el sonido inconfundible de un golpe seco. Ninguna de las sirvientas se movió. Ninguna levantó la vista. Como si ese sonido fuera tan común como el tic-tac de un reloj. Leonor sintió que el frío del sótano se le metía en los huesos y supo con absoluta certeza que había entrado en el infierno. Un infierno sin magia ni demonios, solo uno hecho de crueldad humana y contratos firmados. Jacinta sonrió. «Descansa esta noche, Leonor Fuensanta Márquez. Mañana empieza tu verdadera educación». Leonor no durmió aquella noche. Permaneció despierta en el camastro duro, escuchando la respiración irregular de las otras sirvientas. Una de ellas lloraba en silencio. Otra murmuraba oraciones que sonaban más a súplicas desesperadas que a fe verdadera. El sótano olía a humedad y a jabón barato, y el frío se colaba por las rendijas de la puerta como dedos invisibles. Cuando las primeras luces del amanecer se filtraron por la pequeña ventana del sótano, Jacinta bajó golpeando un bastón contra los escalones de piedra. «¡Arriba!». Madrina Catalina desayuna a las 6 en punto, y esta mañana quiere conocer a la nueva. Las otras sirvientas se levantaron con movimientos mecánicos, vistiéndose con delantales grises y colocándose cofias blancas sobre el cabello. Una de ellas, la del moretón en la mejilla, le tendió a Leonor un uniforme similar. «Soy Remedios», susurró. «Mantén la cabeza baja y la boca cerrada. No la mires directamente a los ojos, y pase lo que pase, no llores delante de ella». «Le gusta ver las lágrimas». Leonor asintió, sintiendo cómo su corazón latía contra sus costillas. Se vistió rápidamente y siguió a las demás escaleras arriba, hacia el comedor principal. La casa lucía diferente a la luz del día, pero no menos opresiva. Los pasillos estaban decorados con retratos de personas de rostros severos, todos muertos hacía décadas, según el estilo de las pinturas. No había flores ni colores cálidos. Todo era gris, marrón oscuro, negro. El comedor era una habitación alargada, con una mesa de roble que podía sentar a 20 personas, aunque solo había un lugar servido, en la cabecera donde una mujer esperaba. «Madrina Catalina»,
No era lo que Leonor había imaginado. Había esperado a una mujer mayor, marchita, con la crueldad escrita en arrugas profundas. Pero Madrina Catalina tenía apenas 40 años, con un rostro que alguna vez debió ser hermoso. Su cabello oscuro estaba recogido en un peinado elaborado y vestía un traje de día color burdeos que debió costar más que todo lo que la familia de Leonor poseía. Era su mirada lo que revelaba su verdadera naturaleza. Ojos negros, fríos, calculadores, ojos que medían el valor de las personas como si fueran ganado en el mercado. «Acércate», ordenó sin levantar la voz. Leonor dio un paso adelante, manteniendo la cabeza baja como le había aconsejado Remedios. «Mírame». Leonor levantó la vista. Durante un momento que pareció eterno, Madrina Catalina la estudió en silencio, tomando pequeños sorbos de té de una taza de porcelana fina. «Así que tú eres la que se vendió por 30 libras esterlinas», dijo finalmente con algo parecido a la diversión en su voz. «¿Sabes cuánto vale realmente una muchacha como tú en el mercado? Menos de la mitad. Pero tu padre sabía rogar bien y yo tengo debilidad por las historias de hermanos moribundos». Leonor apretó los puños a sus costados, pero no dijo nada. «Tienes fuego en los ojos», continuó Madrina Catalina. «Eso me gusta. Las sumisas me aburren, pero ese fuego hay que domarlo, hay que enseñarte cuál es tu lugar». Se puso de pie con un movimiento grácil y caminó alrededor de Leonor, inspeccionándola como un general inspecciona a sus tropas. «Durante los próximos 5 años me perteneces. Tu tiempo, tu esfuerzo, tu obediencia. A cambio, te alimento, te visto, te doy un techo. Es un trato más que justo, ¿no crees?» «Sí, señora», respondió Leonor, aunque las palabras le rasparon la garganta. «Jacinta te asignará tus tareas. Trabajarás en la lavandería, en la cocina, donde se te necesite. Si cumples bien, quizás te permita escribir a tu familia una vez al mes. Si no...» Dejó la frase suspendida en el aire como una amenaza. «Bueno, pregúntale a Remedios qué pasa cuando decepcionas a Madrina Catalina». Leonor sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero mantuvo la compostura. Madrina Catalina regresó a su asiento y chasqueó los dedos. Jacinta apareció inmediatamente, como si hubiera estado esperando detrás de la puerta. «Llévala a la lavandería». Y Leonor... La voz de Madrina Catalina se volvió suave, casi maternal, lo que la hizo aún más aterradora. «Bienvenida a tu nuevo hogar». El trabajo en la lavandería era brutal. Leonor pasó sus primeros días sumergiendo las manos en agua hirviendo, restregando sábanas, hasta que sus nudillos sangraban, planchando con hierros tan pesados que le dolían los brazos. Las otras sirvientas trabajaban en silencio, con movimientos eficientes nacidos de años de práctica. Remedios le enseñó los trucos: cómo quitar las manchas de vino con sal y vinagre, cómo evitar que el almidón se pegara a la plancha, cómo doblar las servilletas de damasco de la manera exacta que Madrina Catalina exigía. «¿Por qué está aquí?», preguntó Leonor una tarde, mientras colgaban sábanas blancas en el patio trasero. «Usted es joven, educada. Puedo oírlo en su forma de hablar». Remedios miró alrededor, asegurándose de que Jacinta no estuviera cerca. «Mi padre debía dinero de juego, mucho dinero. Madrina Catalina le ofreció perdonar la deuda si yo servía 5 años». Hizo una pausa. «Eso fue hace 7 años». Leonor sintió que su sangre se helaba. «¿7? ¿Pero el contrato?» «Los contratos pueden modificarse», susurró Remedios con amargura. «Una taza rota aquí, un plato mal lavado allá. Cada error agrega semanas, meses a tu servicio. Y Madrina Catalina siempre encuentra errores». Antes de que Leonor pudiera responder, la campana de la entrada principal sonó. Un sonido diferente, urgente. Jacinta apareció corriendo, algo completamente fuera de carácter en ella. «Todas adentro, rápido. El duque de Monteraso viene de visita». El nombre provocó un revuelo inmediato. Las sirvientas se alisaron los delantales, se ajustaron las cofias. Leonor notó algo extraño. Por primera vez desde su llegada, vio esperanza en los ojos de las demás. «¿Quién es el duque de Monteraso?», preguntó mientras corrían hacia adentro. «El hombre más poderoso de la provincia», respondió Remedios, «y el único al que Madrina Catalina teme».
Se alinearon en el vestíbulo principal mientras Madrina Catalina descendía las escaleras. Se había cambiado a un vestido aún más elaborado, color verde esmeralda, y su rostro mostraba una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La puerta se abrió. El duque Sebastián, alvear de Monteraso, entró con la autoridad natural de alguien nacido para mandar. Alto de unos 35 años, con cabello oscuro apenas tocado por algunas canas en las sienes. Vestía con elegancia sobria, levita azul marino, chaleco gris, bastón con empuñadura de plata. Pero era su rostro lo que capturó la atención de Leonor. Rasgos aristocráticos marcados por líneas de cansancio y ojos de un gris tormentoso que parecían ver a través de las mentiras. «Duque Sebastián», ronroneó Madrina Catalina con una reverencia. «Qué honor tan inesperado». «Catalina», respondió él con frialdad cortés. «He venido a inspeccionar las condiciones de las trabajadoras textiles que empleas para mi fábrica. Hay rumores preocupantes». El rostro de Madrina Catalina no cambió, pero Leonor notó cómo sus manos se tensaban. «Rumores infundados, estoy segura. Como puede ver, mis chicas están bien cuidadas, bien alimentadas». La mirada del duque recorrió la fila de sirvientas. Se detuvo en Remedios, en su mejilla amoratada, luego en otra muchacha que tenía vendas en las manos, y finalmente en Leonor. Sus ojos se encontraron. Leonor debería haber bajado la mirada, debería haber mostrado sumisión. Pero algo en la expresión del duque la mantuvo firme. Vio en él lo mismo que él debió ver en ella: furia contenida, dignidad no quebrada, el rechazo silencioso a aceptar la injusticia. El momento duró apenas unos segundos, pero Madrina Catalina lo notó. «Esta es nueva, duque. Acaba de llegar. Aún está adaptándose». El duque asintió levemente, pero no apartó la mirada de Leonor. «¿Y cuál es tu nombre?», preguntó, con una voz profunda que resonó en el vestíbulo. Leonor sintió la mirada asesina de Madrina Catalina, pero respondió con voz clara. «Leonor Fuensanta Márquez, excelencia». «Leonor», repitió él como probando el nombre. «Dime, Leonor, ¿estás aquí por voluntad propia?». La pregunta cayó como una piedra en un lago tranquilo. Leonor podía mentir. Debería mentir. Una sola palabra equivocada y Madrina Catalina haría que sus 5 años se convirtieran en 10. Pero algo en la mirada del duque, algo en la forma en que esperaba su respuesta sin juzgar de antemano, la hizo elegir la verdad. «Estoy aquí porque mi hermano necesitaba un médico que mi familia no podía pagar. Excelencia, el contrato es legal y vinculante». El silencio que siguió era tan tenso que Leonor podía escuchar su propio corazón latiendo. El duque de Monteraso finalmente sonrió. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un hombre que acaba de confirmar lo que sospechaba. «Ya veo», dijo. «Madrina Catalina, necesito revisar tus registros de contratos». «Todos ellos». El rostro de Madrina Catalina palideció. El despacho de Madrina Catalina era la única habitación de la casa con algún lujo visible. Estanterías de caoba, repletas de libros de contabilidad, un escritorio de nogal tallado, cortinas de terciopelo verde oscuro que bloqueaban la luz del sol. Era aquí donde manejaba su imperio de préstamos, contratos y vidas compradas. El duque Sebastián se sentó en la silla del visitante con la autoridad de quien está acostumbrado a que las puertas se abran ante él. Madrina Catalina, por primera vez desde que Leonor la conocía, parecía nerviosa. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría el gran armario donde guardaba los archivos. «Duque, le aseguro que todos mis contratos son completamente legales», dijo, mientras sacaba carpetas de cuero. «Revisados por notarios, firmados ante testigos. No dudo de la legalidad técnica». «Catalina», interrumpió él hojeando el primer documento. «Lo que cuestiono es la moralidad, y más importante aún, el cumplimiento de los términos acordados. Leonor había sido llamada para servirte. Una excusa transparente de Madrina Catalina para mantener vigilancia sobre lo que el duque pudiera descubrir». Permaneció de pie junto a la pared, invisible como se esperaba que fuera una sirvienta, pero con los oídos atentos a cada palabra. El duque leía en silencio, su ceño frunciéndose cada vez más. Pasó de un contrato a otro,
deteniéndose ocasionalmente para hacer anotaciones en una pequeña libreta de cuero que sacó de su levita. «Este contrato», dijo finalmente, levantando un documento amarillento. «Remedios Salazar. Firmó por 5 años en 1838. Estamos en 1845. ¿Por qué sigue aquí?» «Hubo incidentes», respondió Madrina Catalina con voz tensa. «Objetos rotos, trabajo insatisfactorio. Cada incidente agrega tiempo al servicio, como estipula la cláusula séptima. Una cláusula que tú redactaste», cortó el duque, «y que interpretas a tu conveniencia. ¿Quién determina qué constituye un incidente? ¿Tú? ¿Dónde está la apelación? ¿El arbitraje independiente?» Madrina Catalina apretó los labios. «Soy una mujer de negocios, duque Sebastián, no una institución de caridad». «No, no lo eres», concordó él, con una frialdad que hizo que la temperatura de la habitación pareciera descender. «Eres una usurera que explota la desesperación ajena. Hay una diferencia entre los negocios y la esclavitud apenas disfrazada». El término cayó como un martillo. Leonor sintió un destello de satisfacción al ver el rostro de Madrina Catalina enrojecer de furia contenida. «Esas son acusaciones graves», siseó. «Mis prácticas son estándar en toda la provincia». «Entonces es la provincia entera la que debe cambiar». El duque cerró la carpeta con un golpe seco. «A partir de hoy, todas tus trabajadoras serán transferidas a mi supervisión directa. Sus contratos serán revisados por mis abogados. Las que hayan cumplido su tiempo acordado serán liberadas, inmediatamente con compensación. Por los años extra servidos, no tiene autoridad para...» «Tengo toda la autoridad». La voz del duque no se elevó, pero su poder era innegable. «Como magistrado provincial designado por la corona, puedo intervenir en casos de abuso contractual. Y como tu principal cliente comercial, puedo cancelar todos los pedidos a tu fábrica textil. ¿Prefieres cooperar o declararte en bancarrota?» Sí, el eco de esperanza y el olor del miedo de Madrina Catalina. La venganza de Madrina Catalina fue rápida y brutal. En cuanto el carruaje del duque desapareció por la calle, ella bajó al sótano como una tormenta hecha carne. Las sirvientas estaban terminando de lavar la vajilla de la cena cuando irrumpió, con Jacinta siguiéndola como una sombra leal. «¡Tú!», gritó, señalando a Leonor con un dedo tembloroso de rabia. «¡Tú le hablaste! Le dijiste cosas». Leonor dejó el plato que estaba secando y enfrentó la mirada de Madrina Catalina. Algo había cambiado en ella desde la visita del duque, una chispa de valentía, que antes temía mostrar. «Solo respondí sus preguntas, señora, con la verdad». «La verdad». Madrina Catalina soltó una carcajada amarga. «¿Y qué sabes tú de la verdad? ¿Crees que ese duque arrogante va a salvarte? ¿Crees que le importas algo más que un ejercicio de su conciencia culpable?» Se acercó a Leonor con pasos furiosos, y antes de que nadie pudiera reaccionar, su mano cruzó el aire. La bofetada resonó en el sótano como un disparo. Leonor sintió el ardor en su mejilla, el sabor metálico de sangre en su boca, donde se había mordido el labio. Pero no lloró. No le daría esa satisfacción a Madrina Catalina. 5 años prometí tolerarte, siseó Madrina Catalina, su rostro a centímetros del de Leonor. Pero los contratos pueden modificarse, pueden extenderse, pueden hacerse tan largos que olvides cómo es la libertad. «Usted escuchó al duque», dijo Leonor con voz sorprendentemente firme. «Ya no tiene ese poder. Fue un error». Leonor lo supo en el momento en que las palabras salieron de su boca. Madrina Catalina sonrió, una sonrisa terrible, llena de malicia y promesas oscuras. «Ah, sí, los administradores del duque vienen mañana, pero esta noche todavía eres mía». Le hizo un gesto a Jacinta, que se acercó con un látigo de cuero enrollado en la mano. Leonor lo había visto antes, colgado en la pared del despacho como una amenaza silenciosa. Nunca pensó que lo usarían con ella. 10 latigazos, ordenó Madrina Catalina, para enseñarle que la insolencia tiene precio. Las otras sirvientas retrocedieron, con los ojos llenos de lágrimas, pero incapaces de intervenir. Remedios extendió la mano hacia Leonor, pero otra sirvienta la detuvo, negando con la cabeza. Leonor cerró los ojos, preparándose para el dolor.
Pero el primer golpe nunca llegó. En su lugar hubo un sonido de pasos rápidos en las escaleras del sótano. La puerta se abrió de golpe, y allí, con la luz de las lámparas de aceite recortando su silueta alta y poderosa, estaba el duque Sebastián de Monteraso. Su mirada recorrió la escena. Leonor contra la pared, Jacinta con el látigo en mano, Madrina Catalina con el rostro deformado por la rabia, las sirvientas aterrorizadas en los rincones. ¿Qué hace aquí? Tartamudeó Madrina Catalina, toda su compostura evaporada. Se había marchado. Olvidé mi bastón, dijo el duque, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. ¡Qué afortunado error! Jacinta, suelta ese látigo, o pasarás los próximos 10 años en prisión por agresión. Catalina, aléjate de la muchacha, ahora. Nadie se movió por un segundo eterno. Luego Jacinta dejó caer el látigo como si le quemara las manos. Madrina Catalina retrocedió con el rostro pálido. El duque se acercó a Leonor, estudiando su mejilla hinchada, su labio sangrante. —¿Estás herida? —Sobreviviré, excelencia —respondió Leonor, aunque su voz temblaba ligeramente. El duque asintió. Luego se volvió hacia Madrina Catalina y sacó del bolsillo interior de su levita el contrato de Leonor. Con un movimiento deliberado, lo rasgó por la mitad. Luego en cuartos, luego en pedazos tan pequeños que parecían confeti. El contrato de Leonor Fuensanta Márquez queda anulado. Ahora mismo, dejó que los pedazos cayeran al suelo. Y mañana, cuando mis administradores lleguen, te recomiendo que no haya ni un moretón nuevo en ninguna de estas mujeres. Porque si lo hay, no serán solo tus negocios los que clausure. Será tu libertad. Se volvió hacia Leonor y extendió la mano. Ven conmigo. Ya no perteneces a este lugar. Leonor miró la mano extendida, miró a Remedios, a las otras sirvientas, que la observaban con una mezcla de alivio y envidia. Miró a Madrina Catalina, cuyo imperio acababa de empezar a derrumbarse. Y tomó la mano del duque. Juntos subieron las escaleras, dejando atrás el sótano, la oscuridad, la esclavitud apenas disfrazada. Y aunque Leonor no sabía qué le esperaba afuera, sabía con certeza que cualquier futuro sería mejor que el que acababa de abandonar. El carruaje del duque esperaba afuera, con sus caballos negros resoplando vapor en el aire frío de la noche. Leonor subió, y mientras la puerta se cerraba detrás de ella, miró por la ventana hacia la casa gris. Vio a Madrina Catalina en la entrada, observando con una expresión de furia impotente. El carruaje se puso en marcha, y Leonor Fuensanta Márquez, por primera vez en semanas, respiró como una mujer libre. ¿Hasta aquí la historia te está atrapando? Leonor mostró una valentía increíble al enfrentar a Madrina Catalina, ¿verdad? ¿Qué crees que hará el duque con ella ahora? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. El carruaje atravesó las calles de Valdemira durante casi una hora, alejándose del distrito textil y adentrándose en zonas que Leonor solo había visto desde la distancia. Mansiones con jardines extensos, calles empedradas perfectamente mantenidas, farolas de gas que proyectaban círculos dorados de luz en la oscuridad. El duque permaneció en silencio durante el viaje, observando por la ventana con expresión pensativa. Leonor no se atrevía a hablar. Ahora que la adrenalina del rescate se disipaba, la realidad la golpeaba. Estaba en un carruaje con uno de los hombres más poderosos de la provincia, sin plan, sin destino, sin saber qué esperaba de ella a cambio de su libertad, porque siempre había un precio. Leonor lo había aprendido de la forma más dura. Finalmente el carruaje se detuvo, frente a una mansión que hacía que la casa de Madrina Catalina pareciera una choza. 3 pisos de piedra blanca, ventanas arqueadas con vidrios emplomados, jardines que incluso en la oscuridad se adivinaban inmaculados. La verja de hierro forjado se abrió automáticamente y entraron a un patio circular con una fuente de mármol en el centro. «Bienvenida a Monteraso», dijo el duque, bajando del carruaje y ofreciéndole la mano para ayudarla a descender. Leonor aceptó la ayuda con piernas temblorosas. La puerta principal se abrió, y una mujer de mediana edad con un vestido negro de ama de llaves salió a recibirlos.
Era la antítesis de Jacinta, rostro amable, ojos cálidos y una sonrisa genuina. Duque Sebastián, no esperábamos su regreso tan pronto, dijo. Luego miró a Leonor con curiosidad pero sin juicio. ¿Y quién es esta joven dama? Señora Mendoza, esta es Leonor Fuensanta Márquez. Acaba de ser liberada de un contrato abusivo y necesita alojamiento inmediato. El duque hizo una pausa. Prepara la habitación de invitados del segundo piso. Que le lleven agua caliente para un baño, ropa limpia y una cena apropiada. Ha pasado por una experiencia terrible. La señora Mendoza asintió con eficiencia. Por supuesto, excelencia. Venga conmigo, querida. Leonor miró al duque incapaz de ocultar su confusión. Habitación de invitados. Excelencia, yo pensé que me traía aquí para servir en su casa. El duque la miró con una expresión que podría haber sido sorpresa o decepción, o ambas. Leonor, acabo de romper un contrato que te obligaba a servir contra tu voluntad. ¿Por qué crees que te traería aquí para imponerte otro? Sacudió la cabeza. No, eres mi invitada. Mañana discutiremos qué deseas hacer con tu futuro. Por esta noche descansa. Recupera tu fuerza. Y con eso desapareció por un pasillo lateral, dejando a Leonor atónita en el vestíbulo de mármol. La señora Mendoza sonrió con calidez. El duque es un buen hombre, aunque a veces olvida que su bondad puede resultar abrumadora para quienes no están acostumbrados a ella. Ven, te mostraré tu habitación. La habitación era más grande que toda la casa donde Leonor había crecido. Cama con dosel de seda color marfil, alfombras persas, un tocador con espejo dorado, ventanas con cortinas de terciopelo que daban a los jardines iluminados por la luna. La bañera de cobre ya estaba siendo llenada por dos doncellas que sonrieron tímidamente a Leonor. Si necesitas cualquier cosa, solo tira de este cordón, indicó la señora Mendoza, señalando una cuerda de seda junto a la cama. Las doncellas vendrán inmediatamente. La cena llegará en media hora. Cuando se quedó sola, Leonor se desplomó en el borde de la cama, todavía sin poder procesar lo que había sucedido. Hacía apenas unas horas estaba a punto de ser azotada. Ahora estaba en una mansión ducal, siendo tratada como una señorita de buena familia. Se miró en el espejo del tocador. Su reflejo le devolvió la mirada, cabello enmarañado, mejilla hinchada con la marca roja de los dedos de madrina Catalina, labio partido, ojos cansados. Pero vivos, libres. Las lágrimas vinieron entonces, sin previo aviso. Lágrimas de alivio, de agotamiento, de gratitud, de miedo por lo desconocido. Las dejó caer sin resistencia, permitiéndose finalmente sentir todo lo que había reprimido durante semanas. El baño caliente fue un bálsamo para su cuerpo dolorido. La cena, sopa de verduras, pan recién horneado, pollo asado, pastel de manzana, fue la mejor comida que había probado en su vida. Y cuando finalmente se acostó en esa cama imposiblemente suave, entre sábanas que olían a lavanda, Leonor Fuensanta Márquez durmió sin pesadillas por primera vez desde que firmó aquel contrato maldito. La mañana llegó con luz dorada filtrándose por las cortinas. Leonor despertó desorientada, sin reconocer por un momento dónde estaba. Luego la memoria regresó, el duque, el rescate, la mansión. Se sentó en la cama, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar. Días de trabajo agotador no desaparecían con una noche de sueño reparador. Tocaron suavemente a la puerta. «¿Señorita Leonor?» La voz de la señora Mendoza sonaba alegre. «El duque solicita su presencia para el desayuno, si se siente lo suficientemente recuperada». Leonor encontró ropa limpia esperándola. Un vestido sencillo pero de buena calidad, el color azul cielo, con enaguas apropiadas y todo lo necesario. No era la ropa elaborada de una dama aristocrática, pero tampoco el uniforme gris de una sirvienta. Era el vestido de una mujer respetable de clase media. Cuando bajó al comedor, el duque ya estaba allí, leyendo el periódico matutino mientras tomaba café. Se puso de pie cuando ella entró, un gesto de cortesía que hizo que Leonor se sintiera aún más fuera de lugar. «Buenos días, Leonor. Espero que hayas descansado bien». «Mejor que en mucho tiempo, excelencia», respondió ella sinceramente. «Yo no sé cómo agradecerle lo que hizo por mí». «Siéntate, por favor», indicó la silla frente a él.
y hablemos de tu futuro. Leonor obedeció, aceptando el té que un mayordomo le sirvió con eficiencia silenciosa. El duque esperó hasta que estuvieron solos antes de continuar. Esta mañana envié a mis administradores a la casa de Catalina Durán, quien ya no tiene derecho a llamarse madrina. De nadie, dijo con satisfacción apenas disimulada. Todas las sirvientas que completaron sus contratos originales han sido liberadas con compensación. Las que aún tienen tiempo por cumplir han sido transferidas a hogares respetables con supervisión adecuada. Catalina Durán enfrenta cargos por abuso contractual y agresión. Leonor sintió una oleada de alivio tan intensa que tuvo que parpadear para contener las lágrimas. ¿Remedios? Remedios, Salazar fue liberada con 70 libras esterlinas como compensación por los 2 años, extras que sirvió injustamente. Ya regresó con su familia. Era más de lo que Leonor se había atrevido a esperar. Sonrió por primera vez desde hacía semanas, una sonrisa genuina que transformó su rostro. Gracias, Excelencia, de verdad. El duque asintió, luego su expresión se volvió más seria. Ahora sobre ti. Tienes 16 años, sin familia que pueda mantenerte adecuadamente. Hizo una pausa delicada. Dado que tu padre vendió tu contrato para pagar las medicinas de tu hermano. ¿Cómo está el niño, por cierto? No lo sé, admitió Leonor con dolor. No me permitieron recibir noticias. Enviaré a alguien a averiguar, prometió el duque. Pero mientras tanto, necesitas un plan. Puedo ofrecerte varias opciones. Se reclinó en su silla, estudiándola con esos ojos grises que parecían ver más de lo que decía. Primera opción. Puedo proporcionarte fondos para que regreses con tu familia y establezcas algún tipo de negocio modesto. Una tienda, quizás. Algo que te dé independencia. Segunda opción. Puedo recomendarte para una posición como institutriz o dama de compañía, en una casa respetable. Tienes educación básica, ¿correcto? Leonor asintió. Su madre le había enseñado a leer y escribir antes de morir. Tercera opción. El duque hizo una pausa, como si estuviera considerando cuidadosamente sus palabras. Necesito ayuda con un proyecto personal. Estoy documentando los abusos laborales en las fábricas textiles de la provincia. Casos como el tuyo para presentar evidencia ante el Parlamento y cambiar las leyes que permiten estas prácticas. Se inclinó hacia adelante con intensidad en su mirada. Tú viviste esa experiencia. Conoces las tácticas de intimidación, las cláusulas abusivas, el miedo que impide a las mujeres hablar. Tu testimonio, junto con el de otras, podría cambiar las vidas de miles de personas. Leonor sintió su corazón acelerarse. No era solo una oferta de trabajo. Era una oportunidad de darle significado a su sufrimiento, de convertir su dolor en cambio. ¿Qué implicaría exactamente?, preguntó. Vivirías aquí, en Monterazzo, como mi asistente en este proyecto. Entrevistarías a otras mujeres, documentarías sus historias, me ayudarías a compilar la evidencia. Sería un trabajo de meses, quizás un año. Te pagaría un salario justo, tendrías alojamiento, respeto, y cuando el proyecto termine, una carta de recomendación que te abriría puertas en cualquier lugar. Hizo una pausa. Pero debo ser honesto contigo, Leonor. Esto te pondrá en el centro de la atención. Madrina Catalina tiene aliados, otros empresarios que se benefician del mismo sistema. Habrá quienes intenten silenciarte, desacreditarte o algo peor. No es una decisión que deba tomarse a la ligera. Leonor pensó en Remedios, con sus 7 años robados, en las otras sirvientas, con ojos muertos y esperanzas rotas, en su propio hermano, salvado a costa de su libertad. Pensó en cuántas otras familias enfrentaban decisiones imposibles cada día. «¿Cuándo empezamos?», dijo con voz firme. El duque Sebastián de Monterazzo sonrió, y en esa sonrisa Leonor vio respeto, admiración y quizás algo más que aún no tenía nombre. «Hoy mismo», respondió él. «Si estás lista». Los siguientes meses transformaron a Leonor de formas que nunca imaginó. El despacho del duque en Monterazzo se convirtió en su segundo hogar. Era una habitación espaciosa,
con ventanas que daban a los jardines, estanterías repletas de libros de leyes y tratados sociales, y un gran escritorio de roble, donde extendían mapas de la provincia, marcando cada fábrica, cada taller, cada casa donde se sospechaba de abusos contractuales. Leonor aprendió rápido. Aprendió a tomar notas detalladas, a hacer las preguntas correctas, a reconocer cuando una mujer estaba ocultando la verdad por miedo, pero sobre todo aprendió a escuchar. La primera mujer que entrevistó se llamaba Socorro. Tenía 28 años, pero parecía de 40, con manos deformadas por años de tejer en telares sin protección. Había firmado un contrato por 3 años cuando tenía 16. Ahora llevaba 12 años sirviendo, atrapada en un ciclo infinito de deudas por errores inventados. Nunca pensé que alguien querría escuchar mi historia, dijo Socorro, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Pensé que moriría en esa fábrica, olvidada como todas las demás. Leonor le tomó la mano. Su historia importa, y va a ayudar a cambiar las cosas. Se lo prometo. Hubo muchas más. Trinidad, que perdió 2 dedos en un accidente y fue obligada a seguir trabajando sin compensación. Amparo, cuyo hijo nació en la fábrica porque no le permitieron licencia de maternidad. Visitación, que fue vendida por su esposo alcohólico para pagar deudas de juego. Cada historia era un puñal en el corazón de Leonor. Cada testimonio reforzaba su determinación. El duque trabajaba a su lado, incansable. Leonor descubrió que Sebastián Alvear no era el aristócrata, distante que había imaginado. Sí tenía poder y privilegio, pero también tenía conciencia. Su propia hermana menor había muerto años atrás en circunstancias similares, vendida en matrimonio forzado a un hombre que la maltrató hasta la muerte. Esa tragedia personal lo había convertido en un cruzado por la justicia social. A veces me pregunto si esto servirá de algo, confesó una noche, mientras revisaban documentos a la luz de las velas. El Parlamento está lleno de hombres que se benefician de este sistema. Escucharán a un duque idealista y a un grupo de mujeres sin poder. Leonor levantó la vista de las notas que estaba organizando. Tienen que escuchar, Excelencia, porque si no lo hacen, las historias seguirán saliendo a la luz, una tras otra, hasta que sea imposible ignorarlas. El duque la miró con algo que Leonor no supo identificar. Admiración quizás, o algo más profundo. «Eres extraordinaria, ¿lo sabías?», dijo suavemente. «La mayoría de las personas que han pasado por lo que tú pasaste querrían olvidar, seguir adelante. Pero tú elegiste convertir tu dolor en propósito». Leonor sintió calor subir a sus mejillas. «Aprendí de usted, Excelencia. Usted podría vivir cómodamente ignorando estas injusticias, pero no lo hace». «Sebastián», dijo él de repente. «Cuando estamos trabajando juntos, puedes llamarme Sebastián. Los títulos crean distancia innecesaria». Leonor dudó. Llamar a un duque por su nombre de pila era una familiaridad impensable. Pero había algo en la forma en que él la miraba, en la forma en que trabajaban codo a codo, que hacía que las barreras sociales parecieran absurdas. «Sebastián», repitió ella probando el nombre en su lengua. «Entonces, tú también puedes dejar de llamarme señorita Márquez todo el tiempo». Él sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro normalmente serio. «Trato hecho, Leonor». Fue en ese momento, con las velas proyectando sombras danzantes en las paredes del despacho, cuando Leonor se dio cuenta de algo que había estado creciendo sin que ella lo notara. Estaba enamorándose del duque de Monterazo, no por su título o su riqueza, sino por el hombre que se quedaba despierto hasta tarde compilando evidencias, que escuchaba con respeto genuino a mujeres que la sociedad consideraba invisibles, que trataba a Leonor como una igual a pesar de la enorme distancia social entre ellos. Era un sentimiento peligroso, imposible, condenado desde el inicio, pero real. La advertencia llegó en forma de una carta sin firma, deslizada bajo la puerta del despacho. Leonor la encontró una mañana al entrar para comenzar el día de trabajo. El papel era de buena calidad, la letra elegante pero amenazante. Duque de Monterazo. Su cruzada moral está interfiriendo con intereses legítimos de comercio.
Le aconsejamos abandonar este proyecto antes de que haya consecuencias lamentables. Y a la muchacha que usa como instrumento debería recordar su lugar. Las sirvientas insolentes tienen accidentes con frecuencia. Las manos de Leonor temblaron mientras leía. No había firma, pero no hacía falta. Sabía exactamente de dónde venía. El círculo de empresarios textiles que se beneficiaban del mismo sistema que Madrina Catalina había usado. Sebastián llegó minutos después y leyó la carta con expresión pétrea. Esto es una línea que no deberían haber. ¿O cruzado? Dijo con voz peligrosamente calmada. Amenazarte directamente es... No me asusta, interrumpió Leonor, aunque su corazón latía con fuerza. Si abandonamos ahora a todas esas mujeres, sus historias no significarán nada. Leonor, estas personas son capaces de violencia real. No son solo palabras. Lo sé, pero si me escondo cada vez que alguien me amenaza, nunca habré dejado de ser una sirvienta atemorizada. Sebastián la estudió en silencio, con una mezcla de frustración y admiración. Eres imposiblemente terca. Aprendí de ti, respondió ella con una pequeña sonrisa. Durante los días siguientes, Sebastián contrató guardias adicionales para la mansión. Leonor no salía sola, siempre acompañada por hombres armados discretamente. Pero el trabajo continuó. Entonces, una tarde de octubre, mientras Leonor caminaba por los jardines con la señora Mendoza, sucedió. Un disparo resonó en el aire. La bala pasó tan cerca de la cabeza de Leonor que sintió el desplazamiento del aire. Se estrelló contra el tronco de un árbol detrás de ella, astillando la corteza. ¡Al suelo!, gritó uno de los guardias corriendo hacia ellas. Leonor se tiró al suelo con el corazón desbocado. La señora Mendoza la cubrió con su propio cuerpo, protegiéndola. Los guardias corrieron hacia la dirección del disparo, pero el atacante ya había huido. Sebastián llegó corriendo desde la casa con el rostro pálido de terror. —¿Estás herida? —Leonor, mírame. —¿Estás herida? —Estoy bien —respondió ella, aunque su voz temblaba. No me alcanzó. Sebastián la ayudó a ponerse de pie, y entonces hizo algo completamente inesperado. La abrazó, fuerte, desesperadamente, como si temer que pudiera desaparecer.
La historia de Socorro, con sus manos deformadas y sus 12 años de esclavitud contractual, apareció en primera página. La de Trinidad y sus dedos perdidos. La de Amparo y su hijo nacido entre telares. Y al centro de todo, la historia de Leonor, fue en Santa Márquez, la joven que fue vendida para salvar a su hermano y que ahora luchaba por cambiar el sistema que la había esclavizado. La ciudad se dividió. Hubo quienes llamaron a Sebastián traidor a su clase. Otros lo proclamaron héroe. Hubo manifestaciones frente a las fábricas textiles. Mujeres que nunca habían hablado comenzaron a presentarse, añadiendo sus voces al coro de denuncia. Pero también hubo represalias. El consorcio de empresarios textiles, liderado por un hombre llamado Eusebio Valcárcel, presentó una demanda por difamación contra Sebastián. Exigían compensación masiva y la retractación pública de todas las acusaciones. «Quieren arruinarte financieramente», dijo Leonor, leyendo los documentos legales con horror. «Las cifras que piden, Sebastián, podrías perder Monterazo». Él estaba junto a la ventana, observando los jardines, con expresión serena. «Las casas pueden reconstruirse, las fortunas pueden recuperarse, pero las vidas que se pierden por nuestro silencio, esas nunca regresan». Se volvió hacia ella. «No me arrepiento de nada». Leonor cruzó la habitación hasta él, tomando su mano sin pensar en el protocolo o las convenciones sociales. «Yo tampoco», dijo con firmeza, «y no voy a permitir que te destruyan por hacer lo correcto». Sebastián entrelazó sus dedos con los de ella, mirándola con una intensidad que hizo que el corazón de Leonor latiera más rápido. «Leonor, hay algo que necesito decirte, algo que he querido decir durante meses, pero...» La puerta del despacho se abrió de golpe. Era la señora Mendoza, con el rostro pálido y una carta en la mano. «Duque Sebastián, acaba de llegar esto. Es de la corte real». Sebastián leyó la carta en silencio. Su expresión pasó de la tensión a la sorpresa y finalmente a algo que podía ser esperanza. «El rey ha leído nuestros reportes», dijo con voz temblorosa, «y ha ordenado una investigación oficial sobre las prácticas laborales en toda la provincia. Valcárcel y los demás empresarios están siendo citados a comparecer ante un tribunal real». Leonor sintió que las rodillas se le debilitaban. «Eso significa que ganamos». Sebastián sonrió, una sonrisa brillante y genuina. «La demanda de Valcárcel no tiene peso frente a una investigación real. Las mujeres serán escuchadas. Las leyes van a cambiar». Se miraron durante un momento eterno, y entonces Sebastián hizo lo que había querido hacer durante meses. Atrajo a Leonor hacia él y la besó. Fue un beso que contenía meses de tensión contenida, de admiración mutua, de trabajar lado a lado contra la injusticia. Un beso que borraba las diferencias de clase, los títulos nobiliarios, todo lo que los separaba. Cuando se apartaron, ambos respiraban con dificultad. «Leonor fue en Santa Márquez», dijo Sebastián con voz ronca. «Te amo, no como un duque ama a su asistente, como un hombre ama a la mujer que le mostró el verdadero significado del coraje». Leonor sintió lágrimas de felicidad rodar por sus mejillas. «Y yo te amo a ti, no por tu título o tu poder, sino por el hombre que arriesgó todo para defender a quienes no tenían voz». La investigación real fue rápida y devastadora. Catalina Durán fue la primera en ser juzgada. Los testimonios de Remedios, Leonor y las demás sirvientas liberadas fueron presentados ante jueces que no podían ser sobornados ni intimidados. Los registros alterados, los contratos fraudulentos, las extensiones ilegales de servicio, todo salió a la luz. Leonor estuvo presente el día de la sentencia, sentada junto a Sebastián en la galería pública del tribunal. Madrina Catalina entró con la cabeza alta, aún intentando mantener su dignidad aristocrática. Pero cuando el juez pronunció el veredicto, su máscara finalmente se resquebrajó. «Catalina Durán, este tribunal le encuentra culpable de explotación laboral, extorsión, agresión y fraude contractual». La voz del juez resonó en la sala. «Es sentenciada a 10 años de prisión y a la confiscación de todos los bienes obtenidos mediante prácticas ilegales. Dichos fondos serán distribuidos como compensación a sus víctimas». Catalina buscó a Leonor en la multitud. Sus ojos se encontraron por última vez.
No hubo grito de venganza, ni lágrimas de victoria de parte de Leonor, solo una mirada serena, de alguien que había sobrevivido y transformado su sufrimiento en justicia. Madrina Catalina fue llevada esposada, su imperio de crueldad desmoronándose detrás de ella. Eusebio Valcárcel y los demás empresarios recibieron sentencias similares. Las leyes laborales fueron reformadas. Se establecieron comités de supervisión, salarios mínimos, límites en la duración de contratos. No era perfecto, pero era un comienzo. Y Leonor se convirtió en símbolo. Los periódicos la llamaban la voz de las olvidadas. Recibía cartas de mujeres por toda la nación, agradeciéndole por su valentía. Algunas le pedían ayuda. Otras solo querían decirle que su historia les había dado esperanza. Una tarde, mientras leía esas cartas, en el despacho que ahora compartía, oficialmente con Sebastián, él entró con algo escondido detrás de la espalda. «Tengo una pregunta para ti», dijo, con una sonrisa nerviosa que Leonor nunca había visto en él. «¿Sí?» Sebastián se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo azul. Leonor Fuensanta Márquez. «En estos meses me has enseñado más sobre coraje, dignidad y justicia que todos los libros que he leído en mi vida. Me has mostrado que el verdadero valor no viene de un título nobiliario, sino del carácter de una persona. Y no puedo imaginar mi futuro sin ti a mi lado». Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso, oro blanco con un zafiro del color exacto de los ojos de Leonor. «¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa? No porque necesite una duquesa, sino porque te amo y quiero construir un mundo mejor contigo, como iguales, como compañeros en todo». Leonor sintió que el corazón se le salía del pecho. Un año atrás era una sirvienta sin esperanza. Ahora un duque le pedía matrimonio por amor genuino. «Sí», susurró y luego más fuerte. «Sí, 1000 veces sí». Sebastián deslizó el anillo en su dedo y la besó, con una ternura que le hizo olvidar todos los momentos oscuros que había vivido. La boda se celebró 6 meses después, en la primavera de 1846. No fue una ceremonia ostentosa llena de aristocracia distante. Fue una celebración íntima en los jardines de Monterazzo, con las personas que realmente importaban. Remedios, que había regresado para ser dama de honor de Leonor. Socorro, Trinidad, Amparo y todas las mujeres cuyas historias habían ayudado a cambiar las leyes. La señora Mendoza, que lloró de alegría. Y lo más importante, la familia de Leonor. Su madre estaba allí, radiante de orgullo. Su padre sobrio por primera vez en años, con lágrimas en los ojos mientras la entregaba. Y Tomás, ahora un niño sano de casi 2 años, corriendo entre las flores con risa contagiosa. El médico que había salvado a Tomás resultó ser excepcional. Las medicinas que Madrina Catalina había pagado habían funcionado. El precio que Leonor pagó no fue en vano. Cuando Sebastián y Leonor intercambiaron votos, no fueron las palabras tradicionales de obediencia y sumisión. Fueron promesas de igualdad, de respeto mutuo, de luchar juntos por un mundo más justo. «Prometo amarte no como tu superior, sino como tu igual», dijo Sebastián. «Prometo escuchar tu voz, valorar tu fuerza y caminar a tu lado en todo. Prometo amarte no por lo que tienes, sino por quien eres», respondió Leonor. «Prometo mantener viva la llama de justicia que encendimos juntos, y nunca olvidar de dónde vine ni a quienes dejamos atrás». El beso que selló su matrimonio fue recibido con aplausos y lágrimas de alegría. Los años que siguieron fueron de trabajo y amor en igual medida. Leonor estableció una fundación para mujeres escapando de contratos abusivos, ofreciéndoles refugio, educación y oportunidades. Sebastián usó su influencia política para continuar reformando las leyes laborales. Tuvieron 3 hijos, 2 niñas y un niño, a quienes criaron con los valores de justicia, empatía y coraje que habían definido su relación. Y cuando Leonor tenía momentos de quietud, sentada en el mismo despacho donde alguna vez trabajó como asistente del duque, recordaba el camino que había recorrido, de una casa miserable donde su hermano moría, a firmar un contrato que la esclavizaba, de un sótano frío donde fue golpeada, al momento en que un hombre justo rasgó ese contrato en pedazos, de víctima a guerrera, de sirvienta a duquesa, pero más importante,
de silenciada a voz que inspiró cambio. Epílogo. Años después, cuando la historia de Leonor fue en Santa Márquez y el duque de Monterazo se contaba en las escuelas como ejemplo de justicia social, una joven sirvienta en una situación similar leyó sobre ella, y esa joven pensó, si Leonor pudo hacerlo, yo también. A veces, una sola voz valiente es todo lo que se necesita para comenzar una revolución. Leonor encontró su final feliz, no porque un hombre la rescatara, sino porque ella eligió rescatarse a sí misma, y en ese camino encontró amor, propósito y justicia. ¿Qué parte de la historia de Leonor te inspiró más? ¿Su valentía inicial al sacrificarse por su hermano? ¿O su coraje al convertir su dolor en cambio para miles? Me encantaría leer tu reflexión en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite. Recordar que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede florecer. No olvides darle like y suscribirte para más historias que tocan el corazón y despiertan el alma. Hasta mañana. Cuéntame desde dónde me estás viendo y sígueme para recibir nuevas historias todos los días.